Señoras y señores, distinguida teleaudiencia, a nuestros seguidores virtuales, queremos darles la más cordial bienvenida porque vamos a vamos a iniciar a partir de este momento este seminario esperado por la población universitaria, porque la cobertura periodística siempre es importante en tiempos de crisis o en tiempos de pandemia. Permítanme saludar a nuestras autoridades de la Universidad Técnica de Oruro. Un saludo muy cordial y especial al ingeniero David Emael Rojas, rector de la universidad, al doctor Gino Gonzalo Martínez Guzmán, vicedector de la Universidad Técnica de Oruro. Saludos también a nuestras autoridades de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un saludo especial para el decano Raúl Guzmán Candia, para el doctor Edgar Chide Andrade, vicedecano, a nuestro director interino de la carrera de Comunicación Social. Saludos de igual forma al presidente de la Asociación de Docentes de la carrera de Comunicación Social, al licenciado Edgar Condomis Santos. Permítanme hacer llegar otro especial saludo al ejecutivo del Centro de Estudiantes, al universitario Luis Funaro Llanque. A todos nuestros colegas docentes de la carrera de Comunicación Social, a los universitarios y universitarias que están pendientes de este importante seminario que se va a desarrollar en los próximos minutos. El tema de hoy, desinformación y cobertura periodística en tiempos de pandemia. Es que la desinformación es la ausencia de información verdadera o falsa. Información. Una persona desinformada es una persona que no sabe lo verdadero y esencial de algo, que está equivocado o que tiene una confusión mental y vital acerca de los temas que necesita o es útil saber para actuar libremente como sociedad. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Tenemos las palabras de inauguración del presente seminario a cargo del licenciado Sebastián Edgar Condomis Santos, a quien voy a dar la más cordial bienvenida. El licenciado Sebastián Edgar Condomis con la palabra. Buenas noches. En primer lugar, me voy a permitir saludar a las autoridades de nuestra Universidad Técnica de Oruro y, por supuesto, a nuestras autoridades de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, al cogobierno de la carrera de Comunicación Social, en este caso al universitario Luis Funaro, ejecutivo del Centro de Estudiantes. Asimismo, un saludo muy respetuoso y afectuoso a los docentes que forman parte de nuestra institución académica y, por supuesto, a los estudiantes de nuestra institución que participan de manera masiva, no solo en esta actividad, sino en las actividades que programamos en la gestión y en particular en los actos de carácter académico. Y también quiero hacer llegar un saludo a los profesionales que han visto por conveniente participar de este seminario con el propósito de ampliar sus conocimientos referidos a la temática que enseguida se va a tratar. A todos ustedes, bienvenidos y que tengan muy buenas noches. Como es de conocimiento público, la sociedad vive tiempos difíciles por COVID-19. A lo largo de estos meses hemos oído noticias, imágenes, videos falsos, ya sea en los medios tradicionales y en particular en las redes sociales, llámese Facebook o WhatsApp. Una buena parte de esta desinformación son comentarios, mensajes, videos y fotografías totalmente distorsionadas y en algunos casos hechos pasados que buscan y que buscaron generar pánico en la opinión pública con fines de carácter antojadizo, con fines de carácter oscuro. La pandemia que afecta a la humanidad es motivo de cientos de noticias falsas. Por ejemplo, varios
se han referido a los métodos en los que la ciudadanía puede combatir al COVID-19 y en su mayoría fueron consejos alejados de la realidad. Y en algunos estados, en algunas naciones, han tomado muy en cuenta estos consejos al extremo de haber afectado su propia salud. Asimismo, hemos podido advertir que la desinformación no solo provino de las redes sociales o de los medios tradicionales, ya sea la televisión, la radio o la prensa escrita. También han existido autoridades político-administrativos de nuestro país y a nivel internacional que como consecuencia de sus discursos han desinformado a la población, quizá buscando ciertos intereses de carácter particular. Y precisamente por ello, con el propósito de reflexionar sobre la desinformación en época de crisis sanitaria, es que hemos visto por conveniente como Asociación de Docentes de la Carrera de Comunicación Social organizar este evento académico denominado Desinformación y Cobertura Periodística en Tiempos de Pandemia, para cuyo propósito hemos invitado a la licenciada Fabiola Chambi Altamirano, una profesional con una dilatada trayectoria en el campo periodístico y hasta hace poco fungía como periodista digital y corresponsal en Bolivia de la cadena internacional La Voz de América, a quien le damos la bienvenida y esperamos aprovechar sus conocimientos y sus experiencias respecto a esta temática. Muchísimas gracias. Muy bien, fueron las palabras del presidente de la Asociación de la Carrera de Comunicación Social. Es que el periodismo a lo largo de la historia se ha encargado de cubrir diferentes noticias de importancia para el pueblo y darle la mejor información, haciendo desde luego una investigación y tomando la importancia de los hechos. Es por ello que es una de las principales virtudes del periodismo, la verdad y la veracidad. Vamos a conocer experiencias, vamos a fundamentalmente conocer la información desde otro punto de vista, el periodismo en tiempos de pandemia. La expositora, ponente, licenciada Fabiola Chambi Altamirano, es licenciada en comunicación social, periodista boliviana con más de 12 años de experiencia y estudios de especialización en periodismo digital, periodismo de datos, periodismo ciudadano, así como en derechos humanos, social, media y marketing. Es corresponsal en Bolivia de La Voz de América, VOA, de Washington, y docente de periodismo y gestora de redes sociales en universidades privadas, fellow de Salud con Lupa y miembro de la comunidad periodística Conectas. Fue editora web del diario Los Tiempos y gestora del LT Data, primera unidad de datos de Bolivia, en un medio. Sin más preámbulo, tengo el grato honor de presentar a la licenciada Fabiola Chambi Altamirano, quien hoy va a exponer este tema de vital importancia, el periodismo, ¿sí?, en tiempos de pandemia. Licenciada Chambi, un gusto tenerla en esta oportunidad. De acuerdo a normativa, usted tendrá 30 minutos de exposición. Posterior a ello, estaremos ingresando a una fase de preguntas y respuestas de nuestro público virtual que esta noche nos sigue a través de las redes sociales y los medios tradicionales. Muy buenas noches, usted tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Es un gusto para mí estar en esta oportunidad convocada por ustedes. Un saludo a las autoridades universitarias, a los docentes, a los estudiantes y a todos quienes nos están acompañando en esta oportunidad. Me siento realmente muy honrada de que me hayan tomado en cuenta para formar parte de esta actividad y tomando en cuenta también la iniciativa de ustedes de mantener actualizada, informada a la población universitaria. Le tengo
un cariño muy especial a Oruro y pues conozco la universidad, de hecho, hace algunos años estuve invitada allá, así que un abrazo fraterno desde Cochabamba, centro de Bolivia, para todos quienes nos están en este momento siguiendo a través de esta transmisión y en las redes sociales. Así que, bueno, ese es mi saludo y quiero comenzar obviamente hablando de esto que nos ha convocado en esta oportunidad, que es un tema candente, un tema necesario para debatir, pero también un tema en el que probablemente no se tiene mucho conocimiento o un tema en el que se trabaja con cierta superficialidad, sobre todo desde el ámbito del periodismo, que es mi área de especialización. Entonces, lo que yo quiero más que todo es contarles algunas experiencias, mostrarles algunas buenas prácticas de lo que se está haciendo a nivel de Bolivia y a nivel de la región para poder hacer frente a todo este fenómeno de la desinformación que realmente afecta no solamente el diario vivir, ¿no? Sino puede ser muy determinante en situaciones específicas, como por ejemplo tiempos electorales, que es lo que estamos viviendo en este momento, o la pandemia también. Entonces, hay circunstancias en las que todos estos contenidos tergiversados, malintencionados o con fines no éticos incrementan mucho más. Y estamos en un tiempo en el que lamentablemente todo esto está incrementando, pero es parte de nuestra responsabilidad, ya sea como comunicadores, como periodistas, pero también como ciudadanos, armarnos, tener las condiciones necesarias para poder hacer frente a este fenómeno. Entonces, un poco les voy a compartir ahora la pantalla para que podamos ver algunas de estas experiencias que les estoy anticipando. Okay. Yo he tenido la oportunidad en los últimos años de mi carrera, de mi ejercicio laboral, de poder capacitarme no solamente aquí en Bolivia, sino en el exterior y conocer de alguna manera a quienes están liderando los proyectos exitosos a nivel latinoamericano para hacer frente a la desinformación. Entonces, lo que he tratado es de hacer una especie de síntesis, de compilación para que se entienda cómo está, cuál es la visión de América Latina, de la región, en torno a esta problemática. Una de las cosas que es muy importante hablar desde el inicio es esta diferencia sobre fake news, que es como el término más popular, es lo que todos están manejando en este momento, y realmente el fenómeno de la desinformación, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de fake news. Fake news es un término que, como les decía, se ha popularizado. Todos en algún momento decimos, ay, las fake news, pero ¿qué son las fake news? No es un término nuevo, de hecho, la desinformación, las noticias generadas de manera incorrecta, malintencionada, han existido siempre. Pero ¿por qué en este momento se están popularizando o por qué en este momento están encontrando otro tipo de connotación? Es básicamente porque la tecnología, las redes sociales, que son espacios en los que las personas, los usuarios, nos estamos acomodando en un nuevo ritmo de trabajo, en una nueva normalidad, presentes en espacios en los que ese tipo de contenidos encuentran como su zona de confort. Entonces estamos obviamente cada vez más expuestos a este tipo de contenidos, pero no significa que este fenómeno sea nuevo. Esto ha existido siempre a nivel de la historia. Ok. Antes de decir fake news, lo correcto es entender este fenómeno como desinformación, porque es un término mucho más exacto para poder explicar la compleja situación que se vive a nivel global. No solamente se trata de noticias falsas o noticias con una parte de información no fidedigna, imprecisa, engañosa, manipulada, sino también noticias que tienen una intencionalidad específica. Como bien decía quienes me precedieron, son fenómenos que a veces están determinados por gente que busca hacer cierto tipo de daño a un grupo o a la sociedad en general. Entonces, cuando nosotros decimos noticias falsas, y lo vamos a ver en unos momentos más, por qué no es correcto o por qué no es tan aconsejable utilizar este término, es mejor entender el fenómeno en sí, el fenómeno global de lo que significa la desinformación.
Aquí siempre me gusta citar a Martín Slovsek de Chequeado, que Chequeado es la plataforma, digamos, referente a nivel de Latinoamérica. Es argentina esta plataforma y básicamente lo que ha hecho Chequeado, que vamos a hablar en unos minutos más del trabajo que realizan, ha sido una guía para muchos de los proyectos que se han ido gestando posteriormente, ¿no? Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Martín sobre el tema de la desinformación y sobre qué significa realmente entender este fenómeno más allá del término fake news, me dijo esto y que creo que es muy importante que lo pueda compartir, ¿no? Se recomienda usar desinformación porque no solo son noticias falsas las que circulan, también son mensajes que no tienen formato de noticia, y eso es cierto. Quienes estamos estudiando o quienes están estudiando periodismo, comunicación, saben que la noticia tiene una estructura, un estilo, una característica diferenciadora del resto de contenidos. Entonces, por ahí, este es un buen argumento para decir que no necesariamente o no de manera correcta se debe decir noticia falsa, ¿no? Otra de las razones es porque hay políticos que se apropian del término y la idea es entender que la información es general y no partidaria. Esto creo que es también un aspecto muy importante porque es también bueno hacer referencia a que en el 2016 uno de los personajes que más ha popularizado el término de fake news ha sido Donald Trump. De hecho, una de las noticias que más ha circulado como si fuera verdadera, siendo totalmente equivocada o falsa, ha sido el supuesto o presunto apoyo que le habría dado el Papa Francisco en la candidatura o en el tiempo de campaña a Donald Trump. Una noticia que se ha popularizado terriblemente, pero que obviamente no tenía ningún asidero, no era real y que ha surgido como un buen ejemplo para explicar el poder de la desinformación en el ámbito político en este caso. Este es otro concepto para ayudarnos a entender. Ella es una de las, Ana es la coordinadora, de hecho, del proyecto Verificado. Este proyecto me gusta mencionarlo siempre porque es un proyecto en el que se ha logrado algo que pocos consiguen, que es hacer una especie de sinergia, una unión de varios medios para lograr un objetivo. Es como si aquí, por ejemplo, en Bolivia, pudieran unirse El Deber, La Patria, La Razón, Página 7, El País, etcétera, todos los medios bolivianos para hacer un gran y único proyecto que sea como un frente a la desinformación en una contienda preelectoral. Entonces, lo que han logrado en Uruguay es realmente una experiencia muy interesante y la coordinadora general del proyecto asegura que el tema de la desinformación realmente se puede empezar a combatir, de hecho, usando los términos correctos, ¿no? Y esta es una de las citas que en parte es tocarle el corazón al periodismo. El periodismo está estructurado, está de las noticias. Entonces, cuando nosotros decimos noticias falsas, estamos realmente como tocándole el corazón al periodismo. Por más que esté popularizado, es una simplificación errada, dice ella. La noticia falsa es todo lo opuesto a lo que sucede con la noticia. Entonces, ¿por qué no llamarlo por su nombre correcto? Desinformación pura y dura. El concepto adecuado sea decir noticia falsa. Okay. Global Disinformation Index había dicho hace 2 años que es preferible, o sea, ya lo ha acuñado como una determinación, hablar sobre desinformación antes que noticia falsa, porque cuando decimos desinformación, se incluye todas las formas de información falsa, inexacta, engañosa, diseñada y presentada o promovida para generar intencionalmente un daño público o con fines de lucro. Este es un poco el concepto que se ha logrado de alguna manera establecer para que se entienda que lo que estamos nosotros viviendo en este momento es la desinformación. No solo noticias falsas, sino desinformación. El problema de las noticias falsas es que generan repercusiones verdaderas. Esto es en lo que quiero que nos centremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las consecuencias de lo que se mueve
hemos sido afectados durante muchísimo tiempo por este tipo de situaciones. Cada día estamos expuestos nosotros a tener este tipo de contenido ante nosotros y la clave es saber cómo enfrentar este contenido. Aquí me gustaría tal vez hacer un paréntesis para poderles comentar la experiencia que yo tuve hace 2 años exactamente, y a muchos de ustedes seguramente les va a ser bastante familiar. La cobertura sobre un hecho que ha sido muy doloroso, que ha afectado a Oruro, pero también a todo el país, en la época de carnaval, el tema de las explosiones. Yo recuerdo perfectamente que estaba en cobertura ese día, es decir, que estaba cubriendo todo lo que surgía a nivel del carnaval y redactando las notas y subiendo y todo. Entonces estábamos en la sala de redacción y del medio en el que trabajaba y nos llega este dato de repente primero por las redes sociales, que es como donde brota, donde surgen estos hechos, ¿no? Y explosión, de hecho no es una palabra que no es un concepto como que en otros países están acostumbrados al tema de las explosiones o a que ocurran determinados fenómenos. Entonces, como que llama mucho la atención. De repente que alguien te diga que ha pasado una explosión en un lugar es algo como muy llamativo, ¿no? Y como que es lo primero, nosotros no podemos guiarnos por lo que vimos en una cuenta de una red social, ¿no? Entonces, inmediatamente lo que hacemos es tratar de corroborar con alguien que sea una fuente oficial de ese lugar para que nos pueda orientar o decir exactamente qué es lo que había sucedido, si realmente era esto. Pero, ¿qué sucede con el tema de la desinformación? Que vuela muy rápido, que justamente como está asentada o tiene su zona de confort en las redes sociales, se empieza a mover demasiado rápido. Y ese paso o ese tiempo de como obligatoriamente haciendo, a veces es sobrepasado por la velocidad de la información. Una de estas personas que trabaja muchísimo con el tema de datos me decía, la desinformación vuela más rápido porque la desinformación es más sexy. La mentira es más sexy que la verdad. Entonces era como su forma de explicar de por qué este tipo de noticias generaban tanto revuelo como si fuera una ola demasiado rápido, ¿no? Y recuerdo que mientras intentábamos hacer esta corroboración, que es básicamente un paso obvio del periodismo, se escucha ya como que había otra explosión. Entonces ya era como una cosa que empezó a sobrepasarnos a todos y obviamente es mucho más difícil reportar desde un lugar en el que no estás viendo los hechos que en el mismo lugar donde suceden. Incluso para la gente que estaba en ese mismo lugar, yo creo que era muy confuso entender qué había pasado. Y algo que quiero recapitular con este ejemplo que les estoy comentando es el deber, la labor, la responsabilidad que implica a los medios de comunicación hacer este tipo de seguimiento, ¿no? Recuerdo muy bien que yo tenía televisor, las redes, la radio, muchas cosas a mi alrededor para tratar de hacer esta cobertura. Y obviamente llamando, ¿no? Tratando de contactar a alguien que sea como responsable en el lugar y me diga qué estaba pasando. Y resulta que escucho una radio y en la radio empezaron a gritar y a decir de manera como muy eufórica, que estábamos siendo invadidos por que la gente estaba histérica corriendo porque habían ametralladoras y era una cosa increíble. Yo no podía entender cómo eso estaba pasando. De repente nos empiezan a llegar mensajes de WhatsApp terribles. Entonces todo este panorama que yo les cuento parece exagerado, pero ha sido así, tal cual yo les estoy expresando y ustedes lo han debido sentir incluso de una manera mucho más cruda porque han estado ahí en Oruro. Y nos llegaban mensajes de WhatsApp de niños gritando, de gente diciendo que explotaban las cosas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros para poder reaccionar de manera responsable, adecuada ante un fenómeno como este, pero sobre todo para ayudar a la gente a entender lo que está pasando? Porque además en ese momento nosotros teníamos la presión de la audiencia y de los usuarios que nos seguían, que ya obviamente a ellos les llegó primero por el WhatsApp todo.
pero también la gente de alguna manera todavía le tiene como fe a los medios de comunicación, ¿no? O sea, sabe que un medio no debiera decir mentiras ni poner información no verificada. Entonces lo que hacen de alguna manera es acudir a los medios y preguntarnos o presionarnos, informes están llegando esto. Entonces, cuando la responsabilidad te presiona de esa manera, tienes que tomar decisiones. La decisión que yo había tomado en este momento era no poner nada que no tenga una corroboración, una verificación. Otros medios ya se habían lanzado de alguna manera poniendo cosas como que después les tocó desmentir incluso. Y eso fue muy complejo. O sea, la labor, a lo que quiero ir es que la labor del periodismo es totalmente trascendental para ayudar a la ciudadanía y a la sociedad en general a hacer frente al fenómeno de la desinformación. Pero también esto tiene una responsabilidad directa. Que mira, me ha llegado, eso ya es de alguna manera entrar al canal, al ritmo de la desinformación y no ser uno el propio freno a este tipo de contenido engañoso. Como un paréntesis y una anécdota de la cual obviamente uno aprende en toda esta trayectoria del oficio del periodismo. Fue muy difícil, recuerdo que realmente tocó aprender una lección muy dura en esta cobertura, pero creo que lo más importante es dar la información como la gente. Aquí les quiero contar algunas de las alternativas o de las opciones que se están generando a través de proyectos de verificación de noticias y también del discurso político. Como les había anticipado, Chequeado, que es una de las plataformas líderes en la región, tiene un método que casi todos han seguido. No digamos copiado, porque Chequeado lo que quiere es que todos puedan ser constructores de una información más responsable. Por eso su método es abierto, en su propia página ustedes lo pueden encontrar. Hay algunas preguntas que plantea el método de Chequeado para poder difundir o para poder generar contenido responsable. ¿Qué tipo de información seleccionar para verificar? ¿Qué fuentes serán empleadas para verificar los datos? ¿Cómo anunciar la ruta y resultado del chequeo? ¿Cómo realizar una selección de verificación, análisis y comunicación de resultados sin sesgo? Son preguntas que se establecen para poder nosotros o para que se pueda hacer la verificación de un contenido que puede tener sospecha de que es engañoso, falso o está siendo manipulado con determinados fines, ¿no? Chequeado maneja como dos líneas, dos focos para hacer este tipo de verificación. Periodismo de datos y fact-checking o verificación del discurso, que sería uno, y la desinformación viral. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos trabajan en estos dos flancos. Es decir, manejan muchísimo el tema de la verificación del discurso, sobre todo enfocado en el tema político. Si, por ejemplo, alguno de los candidatos en este momento de campaña o en el debate que pronto se acerca y que va a ser muy interesante esa dinámica para ver realmente hasta qué punto dicen o la verdad o la maquillan, como están acostumbrados a hacer la mayoría de los políticos. Este método ayuda muchísimo a que, por ejemplo, si alguien dice nosotros hemos terminado con la pobreza en 10 años de gobierno, estoy poniendo un ejemplo hipotético, y hemos reducido en un 50% el analfabetismo, es decir, cuando los políticos se emocionan dando cifras, muchas veces estas cifras resultan engañosas. Entonces, lo que buscan estos proyectos de verificación es poder desmentir o de alguna manera con datos y con información precisa decir, no, lo que usted está diciendo es mentira y estas son las pruebas de que usted está equivocando la información que nos está dando. Y el otro tema es desinformación viral. Esto es más de lo que hemos estado hablando, es lo más popular, que es lo que se genera en las redes sociales, ¿no? Ok, antes de entrar a las experiencias en Bolivia, quiero mostrarles los ejemplos a nivel de Latinoamérica, de los cuales les he comentado inicialmente.
Ok. Una de las primeras experiencias a nivel de la región fue esta, que se llama Verificado, y es una iniciativa de México que surgió justamente para las elecciones que tuvieron ellos. El proyecto, de hecho, llegó a su fin, pero han dejado de constancia la página web, donde muestran todo el trabajo que han hecho, ¿no? Toda la verificación que han realizado, muestran de qué manera interactuaban con la gente. Ha sido uno de los proyectos pioneros y uno de los más importantes, ¿no? Después tenemos Chequeado, que es el que ya les he comentado, que si uno quiere realmente estar al tanto de cómo funciona el tema de la verificación y el fact-checking, creo que es obligatorio entrar a la página de Chequeado, revisar ver el tipo de, aquí se puede sugerir un chequeo, es decir, si a nosotros esto obviamente está enfocado en Argentina, ¿no? Si a nosotros nos inquieta un contenido, lo mandamos para ver si ellos nos pueden hacer la verificación correspondiente, etc. Esta es la iniciativa de Uruguay que les comentaba, una iniciativa muy interesante porque ha reunido a todas estas instituciones, también han estado presentes universidades. De hecho, creo que este es un punto muy importante. La idea de que se puedan establecer alianzas para luchar contra la desinformación no solamente es una responsabilidad de los medios de comunicación, es una responsabilidad de todos, de la sociedad civil, y muy importante la responsabilidad y la iniciativa de la academia. Aquí muchas de las organizaciones serán también universidades que han apoyado esta iniciativa, que de alguna manera se han unido a los medios para que se pueda hacer una campaña mucho más transparente en este país. El otro ejemplo es Colombia Check. A quienes nos están siguiendo y son jóvenes y tienen como mucho interés en este tema, les recomiendo bastante este sitio por la forma en que manejan su contenido, ¿no? Es contenido mucho más, es de Colombia, esta iniciativa, pero es un contenido mucho más ágil, me gusta muchísimo porque además tienen un manual que ayuda a de alguna manera dar tips y herramientas para que cada ciudadano, un manual sencillo, muy práctico, de muy fácil uso, para que cada uno de los ciudadanos pueda tener herramientas y esté más informado para hacer sus propias verificaciones cotidianas, ¿no? Entonces, este proyecto colombiano es muy bueno. Si bien es un proyecto colombiano, obviamente su manual puede ser tranquilamente aplicado de manera universal porque hay tips y herramientas que son generales, ¿no? Después, Comproba, esta es una iniciativa brasilera que es también una de las líderes y pioneras en la región. Lo interesante de Comproba, y creo que también sirve como mucho de referencia y de ejemplo, es que Comproba ha utilizado mucha de la verificación, pero en WhatsApp. WhatsApp es como la aplicación reina en Brasil y es donde más se ha generado también el flujo de información de desinformación durante la campaña electoral de Bolsonaro. Entonces, esta iniciativa brasilera lo que ha hecho es trabajar muchísimo en el tema de verificación a partir de los contenidos en WhatsApp, ¿no? Es mucho más difícil. Ustedes saben que Facebook, Twitter, al ser plataformas públicas, podrían actuar o se podría manejar de una manera diferente. WhatsApp tiene contenidos, mensajes cifrados, por lo tanto es mucho más difícil. De hecho, este es un proyecto complejo, pero muy interesante como para poder ahondar en la investigación, ¿no? Desconfío es un proyecto de un medio no grande, es argentino también, pero es de un colega amigo. Algo que me gusta de este proyecto y que también se los recomiendo es que estas iniciativas han visto que más allá de hacer una verificación de las noticias o de hacer chequeos en las redes sociales, también pueden hacer otra cosa, que es educar. Entonces, este proyecto también está empezando a trabajar con iniciativas de educación en públicos objetivos. Por ejemplo, están capacitando, y creo que esto nos va a llegar a todos, están capacitando a personas de la tercera edad en el manejo responsable y adecuado del WhatsApp, ¿no? Ustedes saben que a veces la mayoría de estas informaciones nos llegan por las tías, las mamás, las abuelitas. Mira, hija, me ha mandado esto y no sé si
en su inocencia, ¿no? Porque también hay una brecha digital importante, una cultura que no se ha asumido de manera correcta a nivel del mundo digital. Entonces, yo siento que no se les puede culpar por no entender cómo funciona a veces. Y de hecho, a mí me llega a veces mucho de este contenido de, ay, mira, y como tenemos la lógica de que tú eres periodista, puedes saber o decirme si es o no correcto. Entonces, me llega mucho de esto. Y creo que es bien importante que más allá de que sean personas de la tercera edad, que no se las considere como personas importantes. Creo que son de las personas más importantes porque estamos hablando de gente que ha vivido más que nosotros y gente en la que se tiene que seguir confiando, pero también enseñándoles a la manera correcta de cómo manejar su contenido de manera responsable, ¿no? Entonces, este proyecto, que es de un buen amigo, Adrián Pino, hace muchísimo de esto, trabaja obviamente en un lugar más regional, allá en Argentina, en Concepción, pero tiene muchas cosas interesantes, también tiene manuales, aquí está el método, eh, de hecho tiene un apartado exclusivo para todo lo que significa la pandemia, porque luego vamos a hablar de eso, se ha considerado básicamente el virus de la desinformación, ¿no? El otro virus de la desinformación. Y ahora sí vamos a entrar a ver las experiencias a nivel de Bolivia, ¿no? Aquí quiero comentarles un par de datos. En Bolivia tenemos dos iniciativas que creo que igual se ponderan muchísimo. Una es Bolivia Verifica. Esta iniciativa tiene su sede en La Paz y trabaja un equipo que creo que ahora ya ha crecido bastante por cómo se ha movido el contenido en los últimos meses. Nació el 1 de junio, no es de este año, del año pasado, y trabajan en la metodología de verificación de chequeado, pero adecuados al contexto, ¿no? Desde que arrancó el proyecto, verifican un promedio de 8 notas al día, eso es lo que me comentaron hoy, y tienen como para identificar categorías noticia falsa, noticia verdadera, consideran que no existe una noticia falsa como tal, porque decir noticia verdadera es redundante, ¿no? Esto creo que también es importante y ya lo habíamos mencionado. Bolivia Verifica, entonces, es un proyecto que está asentado en La Paz y que trabaja con la verificación de contenido engañoso, falso, etcétera, manipulado, y lo pueden contactar ustedes en el sitio que les voy a mostrar a continuación. Después tenemos la otra experiencia que es Chequea Bolivia. Chequea Bolivia está aquí en Cochabamba y ha nacido igual el 4 de junio de 2019. Las dos iniciativas han nacido en 2019. ¿Por qué? Porque han nacido con el objetivo de incidir de manera responsable en el tema electoral, ¿no? Las elecciones fueron anuladas, el tema del fraude electoral, de las denuncias, etcétera. Y estos proyectos, afortunadamente, quiero decirles, todavía están vigentes porque se necesita también financiamiento y se necesita mucho para mover un proyecto como estos. Estos proyectos están actualmente vigentes y van a hacer un trabajo, me imagino, mucho más rudo, mucho más asertivo para esta elección que tenemos pronto en nuestro país. Igual están con un promedio de 4 a 7 notas por día para hacer los chequeos correspondientes y de acuerdo a un estudio que ellos manejan, aseguran que el 68% de los contenidos que verifican tienen formato de imagen. Eso quiere decir que a veces este tipo de contenidos engañosos no necesariamente son un link de una noticia, sino más bien estas imágenes, ¿no? Sobre las cuales se pone una fotito, unas letritas y ya están generando desinformación. El 23% es audiovisual, el 7% como formato de noticias recién, ¿no? Entonces, voy a mostrarles un poco de lo que significan el trabajo que están realizando estas plataformas. Aquí está Bolivia Verifica, ¿sí? Y tienen el explicador, guía también, entrevistas. Es una plataforma completa. El trabajo que realizan es muy bueno. Yo aconsejo siempre que ustedes puedan seguir el trabajo que ellos tienen y también seguirlos en las redes sociales para que puedan entender cómo se hace, por ejemplo, un paso a paso de una verificación. Y si tienen alguna duda de una noticia, escribirles, porque ellos tienen, fíjense, esta opción del WhatsApp también para que si ustedes tienen una duda, inmediatamente puedan mandar y bueno, tener algún tipo de respuesta, ¿no? Y la otra iniciativa que es Chequea Bolivia,
justo les voy a mostrar esto, lo tenía preparado. Y bueno, tenemos toda la información que están haciendo. Tanto Chequea Bolivia como Bolivia Verifica trabajan con alianza de medios, ustedes ven aquí. También lo tiene Bolivia Verifica, me imagino que en alguna pestaña apartada. Ahí está. Estos son los medios con los que cada uno está aliado. Así que es importante el trabajo que están desarrollando en este momento. Se me está acabando el tiempo y tengo bastantes cosas que decirles, pero voy a tratar de concretar ya un poco hablándoles de un ejemplo que justo es el que se mostraba aquí en Chequea Bolivia. ¿Por qué es tan peligrosa la desinformación y por qué nosotros tenemos cada vez que armarnos más para hacer frente a este fenómeno? Porque esto ya no les muestro, directamente me voy aquí. Hace pocos días, seguramente muchos van a acordarse de este caso que todavía no está resuelto, de hecho. Se difundió una imagen de una mujer que había sido indicada como la presunta secuestradora de la bebé que desapareció, que fue raptada en La Paz, ¿no? ¿Qué pasó con esta imagen? La imagen fue difundida tanto por el ministro de Gobierno como por la policía. Mostró a la mujer tal cual, sin ningún filtro, sin ninguna, ¿sí? Sin ningún tipo de censura en la imagen, justamente pidiendo ayuda para que esta persona sea encontrada, ¿no? Fue un tuit que realizó el ministro pidiendo que la gente se movilice a ayudar a encontrar a esta persona. Lo que sucedió fue que esta información, obviamente, no era real. La persona a la que estaban indicando no era la secuestradora. Entonces, lo que ha pasado ahí es que ya ha habido un daño a la imagen, terrible, por cierto, que es muy difícil subsanar. Esta persona va a quedar con un daño total. Incluso ha sido, como el caso era tan sensible, sigue siendo sensible, ha sido amenazada, han intentado ocasionarle algún daño material, porque no importa si después esta noticia ha sido desmentida o rechazada, etcétera, significa que en el momento en que ya se difunde esto, esta mentira o esta noticia dada como verdadera, que al final resultó engañoso o falsa totalmente, ya voló, ya se masificó, ya se divulgó, y eso, como habíamos dicho inicialmente, es mucho más rápido que la verdad que después podamos emitir. Pero más grave que el ministro y la policía, que también es muy grave, de hecho, lo hayan difundido, es que los medios de comunicación también lo hayan hecho. Es decir, por ejemplo, yo considero que esto sigue estando mal. Esto ya se debería haber arreglado. No debería este link estar habilitado. Yo lo busqué hoy para mostrarles el ejemplo, pero tenía la idea de que ya no iba a encontrar a ningún medio con un link habilitado, ¿no? Se sigue mostrando, fíjense la foto de la mujer que no es la responsable de este delito y con el título. O sea, esto sigue, pasaron días, ya pasaron como 5 días, me parece, o más, una semana, de este hecho, pero siguen con lo mismo, difunden la foto de la sospechosa del rapto de la bebé. ¿Sí? Y sigue la persona siendo dañada en su imagen. De hecho, esta persona ya ha puesto una denuncia contra el ministro por hacer este tipo de publicación, pero a mí me llama más la atención que los medios sean quienes estén amplificando este tipo de contenido. Reitero, esto ya no debería estar, este link ya no debería estar vigente. No podemos seguir contribuyendo a la desinformación. Esto es una falta ética muy grave, es una irresponsabilidad del medio. Se entiende que justamente en este momento las fuentes a veces, que son fuentes oficiales, obviamente el ministro es una fuente oficial, se entiende que den cierta información, pero ¿acaso no es labor del periodismo o de los medios verificar y llegar al fondo de esa información? Mucho de lo que está pasando ahora es que con la inmediatez y la dinámica del periodismo digital, lo que estamos nosotros ocasionando es justamente que perdamos estos principios de verificación,
de corroboración, que son las bases fundamentales del periodismo, ¿no? Y es algo que es muy grave. Para cerrar este caso y este ejemplo, el ministro posteriormente pidió disculpas, ¿sí? Aclarando que la imagen no corresponde a la raptora de la bebé, pero algo que también me conflictúa en este caso es que no se ha asumido una responsabilidad a la altura del daño que se ha hecho, ¿no? Tanto la policía como el comunicado del ministerio, de hecho, dice impasse. Disculpen por este impasse, no es un impasse, es una situación realmente muy grave que se ha generado. Y este es un caso, digamos, de coyuntura social. Imagínense cuando estamos hablando de casos como la salud, el tema de la pandemia, o cuando estamos hablando de casos como, en algunos casos, políticos, o sea, situaciones que pueden incluso incidir en un contexto político mucho más arriesgado, dependiendo de cuán próximos estén los comicios en un determinado país, ¿no? Y finalmente, bueno, Murillo sobre demanda por difamación me tiene sin cuidado. Básicamente con esa frase cerramos este caso que me parece por demás llamativo, pero muy bueno para ejemplificar el grave riesgo de la desinformación, pero sobre todo también de la labor que debieran tener los medios de comunicación, ¿no? Siento que el tiempo ya está muy cortito, entonces quiero un poco cerrar esto hablándoles del tema de la cobertura y todo lo que ha cambiado en la pandemia, lo que nos ha obligado a los periodistas a transformar, a hacer. Creo que es un hecho, nadie ha estado preparado, nadie ha sido consciente incluso de cuán grave iba a ser la pandemia en sí. Y eso implica también que a nivel de medios de comunicación ha sido un golpe certero y terrible. Ustedes saben que muchos de los medios de comunicación, hablando de los tradicionales, de los formalmente establecidos, han incluso despedido mucha gente. Ha habido periodistas que han dejado de trabajar, ya sea porque han sido despedidos, otros porque han sido o porque han tomado la decisión de salirse. En algunos casos, porque obviamente la forma en que se está generando, digamos, el modelo de negocio no es el adecuado, sin la venta de la publicidad, porque las empresas también han tenido un recorte muy fuerte. No estaban pudiendo generar la solvencia económica necesaria para poder mantener estructuras tan grandes como las redacciones, ¿no? Entonces, esto ha sido un golpe no solo en Bolivia, sino a nivel regional. Hay muchos países que han quedado afectados, hay muchos medios de comunicación que han cerrado definitivamente. Lo que ha pasado en Bolivia es que las ediciones impresas se han cerrado, ahora están retomando de hecho, pero en el momento más crudo de la pandemia, en el momento de la cuarentena rígida, no había forma de seguir trabajando ni produciendo, ¿no? Entonces aquí ha ganado mucho protagonismo el tema digital. Y el tema digital entendido desde un cambio de chip, ¿no? Un cambio de necesitamos entender cómo funciona esto. Afortunadamente había mucha gente que estaba en el ritmo, gente que ya trabajaba en plataformas, que hacía reportes en vivo, que desde un escritorio solucionaba muchas cosas. Pero había gente que no, gente que definitivamente necesitaba ir a la calle, estar en contacto, estar cerca, todo lo que la pandemia nos estaba prohibiendo a nivel del periodismo. Para estas personas el golpe ha sido mucho más duro. Y en algunos casos el fracaso ha sido que no han podido entender y bueno, han renunciado a este camino de la adaptación. Y en otros casos es que han dado la lucha y realmente se admira mucho a esa gente que ha intentado encontrar espacios diferentes para seguir haciendo periodismo. Es más, probablemente para hacer mejor periodismo. Porque considero que a pesar de que la pandemia ha tenido una gran repercusión y un golpe fuerte en el oficio como tal, también se ha mostrado como una oportunidad para que se pongan, para que se expongan más bien nuevas formas de comunicarse con la gente, nuevas formas de entender a la gente.
Las audiencias no son las mismas de antes. Creo que eso muchas veces no ha sido entendido por los periodistas y por los medios. Creo que siempre la voz de los medios y de los periodistas consolidados trataba de ser más fuerte que la voz de una audiencia. Y ahora quienes quienes no entiendan esto de manera contraria, quiere decir que no están en el canal adecuado. Ahora la voz de la gente es la que importa, pero necesitamos entender quién es la gente que nos habla y qué les podemos ofrecer. Porque además estamos en un momento, como ya lo hemos visto, en el que los usuarios de alguna manera son todopoderosos cuando están frente a una plataforma o a Internet. Saben que si no me gusta esto, que si no tengo el contenido de la manera en que yo quiero, en que yo necesito, voy a migrar de este sitio, me voy a ir a otro, voy a empezar a generar otro tipo de cosas. Y a eso, sumémosle el tema del fenómeno de la desinformación, ¿no? Entonces, a nivel del periodismo estamos batallando con muchas cosas. Es cada vez mucho más complicado hacer buen periodismo, pero también hay que verle un lado positivo. Yo he encontrado que en este tiempo de pandemia, muchos periodistas están potenciando, fortaleciendo su voz. Es decir, están promocionándose como marca propia. Su nombre, que ya es un nombre de referencia, que tal vez tiene la trayectoria de un medio, su nombre ya suena propio. Y hay muchos seguidores de estos periodistas que no necesariamente son influencers, pero son gente que confía en ellos porque tienen fe al trabajo que hacen, más allá de que estén en un medio o no. Y esto significa ahora, sobre todo, que, por ejemplo, ya no necesitan un gran estudio ni mucha infraestructura para poder llegar a una gran audiencia. Necesitas un celular muchas veces y eso es todo. Necesitas tener conexión y celular y tener los conocimientos y hacer periodismo de calidad y vas a tener un buen respaldo con la audiencia. Entonces, creo que en este sentido los principios del periodismo son los que cada vez tienen que estar más fortalecidos para poder responder a lo que está pasando en el mundo y entender que sobre todo la desinformación no es una responsabilidad exclusiva de los periodistas ni de los medios, es una responsabilidad de todos hacer frente a la desinformación. Cuando entendamos de que podemos ayudarnos o tener una colaboración, una integración entre medios, periodistas, audiencias, vamos a lograr realmente tener mejores resultados. No creo que las noticias manipuladas, engañosas, disminuyan, yo creo que más bien se van a incrementar, pero creo que podemos en nosotros cada vez tener más certezas de cómo hacer frente a este fenómeno. Y para cerrar, les quiero decir que 2 pasos sencillos para mí en este punto es dudar y verificar. De hecho, yo hice un reportaje justamente con ese título que se llama Dudar y verificar. Cuando nosotros nos tomamos 10 segundos antes de compartir una imagen que nos ha llegado a través de WhatsApp o cualquier red social, y esos 10 segundos nos hacemos la pregunta correcta, ¿será cierto? Esa duda razonable. Estamos ya instalando un filtro que nos está permitiendo evitar la propagación de esta información que puede generar un daño en el destinatario. Eso de mi parte y estoy atenta a las consultas que tengan y bueno, también para al final de la exposición hacerles conocer sobre una actividad en la que me gustaría que puedan participar. Gracias. Muy bien, agradecemos de sobremanera esas lindas experiencias profesionales que ha tenido la licenciada Fabiola Chambi en su trayectoria y en el ejercicio fundamentalmente de su profesión. Y es que como comunicadores sociales, los estudiantes universitarios que están en ese proceso de formación, prácticamente está el reto porque la coyuntura lo exige de esa manera. Antes de ingresar a la siguiente fase, que es de preguntas y respuestas, permítanme recordar a nuestros receptores virtuales, a nuestros estudiantes universitarios que siguen la transmisión virtual, que en las siguientes horas se les hará llegar a sus correos electrónicos por los cuales ustedes se han registrado en el formulario de inscripción. Por ese mismo canal se les va a facilitar los siguientes documentos: certificado de participación, además del documento del seminario
y el enlace para el taller de identificación de noticias falsas. Por favor, estén atentos. Ahora sí, este es el momento importante para socializar, es el momento importante para conocer las habilidades, las dudas, las estrategias que nuestro público receptor de pronto pretenda formular, pretenda hacer conocer a la expositora. Habilitamos en consecuencia nuestra plataforma, a nuestro equipo de producción. Vamos a pedirle, por favor, si es que tenemos ya las preguntas generadas, las hagamos públicas en este momento. Noé Wilson Ramírez Verazaín indica, ¿qué podría decir acerca de la desinformación? ¿Se asemeja o es igual a un fake news? ¿O qué produce en las redes sociales este tipo de desinformación? ¿Será que nosotros, como estudiantes, podemos luchar contra la desinformación viral? ¿Y qué nos aconsejaría? Por favor, licenciada. Gracias a Noé por la pregunta. Creo que parte de toda la primera, de todo el primer contenido que he desarrollado ha tenido mucho que ver con explicar, ¿no?, que el término fake news como tal queda muy corto para entender el fenómeno, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que es mucho más grande. Además, quiero hacer énfasis en el tema de que cuando nosotros decimos noticia, el hecho de que ya sea una noticia tiene principios o debiera tener principios de veracidad. Entonces, decir noticia falsa, fake news, es una contradicción en sí. De hecho, no es aconsejable utilizar o plantearse este término. ¿Qué debemos hacer? En realidad esa es la preocupación. Creo que el hecho de que no se pregunte qué podemos hacer nosotros como estudiantes para detener este fenómeno es un buen primer paso. Es saber que tienes una responsabilidad frente a la sociedad, frente a tu familia, frente a tu entorno inmediato, de que tú puedes ser ese filtro, de que tú puedes ser esa barrera que impida que estas noticias se sigan divulgando de manera incorrecta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo les aconsejaba primero estos dos pasos que son sencillos pero que son obvios, ¿no? Dudar y verificar. ¿Cómo se hace una verificación rápida, por ejemplo? Si yo tengo un contenido que me llega diciéndome, compra este producto porque este producto es la cura para el coronavirus, ¿sí? Ustedes no sé si han visto, y voy a usar este ejemplo porque me sirve para explicar un poquito más lo que se me quedó fuera de la exposición, que es el tema de la pandemia como tal. Estas tarjetas que están vendiendo en diferentes lugares, ¿no?, que supuestamente son como unas tarjetas de barrera contra el virus, unas celestes que se cuelgan al cuello, ¿no? Entonces, hasta donde se sabe de manera oficial, de acuerdo a las autoridades sanitarias a nivel mundial, no hay una cura para el coronavirus, ni hay formas seguras como, por ejemplo, formas efectivas, quiero decir, que estén reconocidas para que se tenga esta barrera. Lo único es el barbijo y lavarse las manos. Entonces, ¿por qué yo tendría que pagar por un producto que no está avalado, que me va a ayudar a mí a hacer frente a esto? Pero, si tengo esta duda, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es recurrir a determinados sitios, recurrir a fuentes oficiales, repito, a fuentes oficiales que a mí me digan, mire, por esto podrías hacer esta compra y por esta razón no. Ahora, parte de la verificación es también más de una fuente. Si esta fuente me dice que no, pero yo todavía no estoy muy convencida, sigo viendo que gente se compra más, mi mamá me dice que me compre esto porque vio en la tele y han hecho una demostración y no sé, ¿qué hago? Seguiré buscando, veré otra forma. Va a haber algún contenido que esté totalmente respaldado de manera científica, en este caso, que me va a decir, por estas razones, este producto no es conveniente ni te asegura, es una publicidad engañosa. Entonces, ya teniendo estos insumos, tú vas a poder tomar tu decisión. Afortunadamente, la pandemia también ha despertado iniciativas, así como en el ámbito político, en el ámbito de la salud, iniciativas que son tremendamente necesarias, que son una guía para poder establecer si un contenido es verdadero o falso, ¿no? Así como la verificación de noticias falsas a nivel político, estas iniciativas también están generando verificación de contenidos a nivel de la salud. De hecho, yo en este momento soy parte de una de estas iniciativas que se llama Salud con Lupa,
que les invito por favor a que puedan entrar si quieren a la página, que es una iniciativa que está contando con la participación de varios países, de varios periodistas de países, y tienen un apartado exclusivo para hablar sobre la desinformación en salud. Todo lo que se está publicando en este portal también tienen de manera interactiva una especie de guía de los medicamentos que estarían de alguna manera ayudando o no. Este medicamento está en este nivel de aprobación, te sirve para esto, pero no para esto. La vacuna tal está en este nivel. Entonces, cuando uno tiene la información así tan simple, tan fácil, tan respaldada con fuentes, creo que ese ya es su mejor insumo para saber que está en un camino correcto, verificando un dato que le ha llegado como posiblemente cierto. Muy bien, pertinente, coherente y obviamente absolutamente clara la respuesta. Tenemos la participación de nuestros receptores virtuales. Alejandro Valdés dice, ¿existe un grupo social predispuesto o condicionado a recibir noticias falsas como verdades absolutas? ¿Cuáles serían las características de este grupo? Por favor. Gracias, Alejandro. Es una pregunta interesante que creo que tiene que ver más con el nivel político. Hay las famosas, tienen diferentes determinaciones o nombres, ¿no? Granjas de trolls, por ejemplo. No, vamos a suponer que sí son grupos. Sí son grupos que han sido creados con un determinado fin, con el fin de propagar o de difundir cierto tipo de contenido, a favor o en contra de un determinado fin, en este caso político. O sea, les doy el ejemplo político porque realmente es donde más he percibido que se pueden generar este tipo de grupos. ¿Cómo de alguna manera se reconocen? Que es interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué características tienen? Por ejemplo, cuando hacen posteos tienen más o menos una similar redacción, una similar estructura de postear este contenido, tienen más o menos las mismas características a nivel de respuestas, atacan a las mismas personas así como de una manera medio intermitente, uno seguido de otro. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es hacer una especie de bulla, ¿no? Que, por ejemplo, gente que no pertenece a este grupo, digamos, clandestinamente estructurado, pueda de alguna manera contagiarse de lo que están diciendo, pensando que son usuarios normales, y de alguna manera hacerles dudar sobre un contenido o hacerles pensar favorablemente sobre otro, dependiendo del fin específico que tengan, que generalmente es atacar la imagen de una persona, denigrar la imagen de una persona o promover favorablemente la imagen de esta persona, ¿no? Entonces, más o menos por ahí hay esas características. Muy bien, perfecto. Vamos a invitar también a nuestros participantes a que puedan manifestarse. Preguntas claras y concretas, por favor, para que las respuestas de igual forma sean precisas. Si yo quiero, dice Joel Choque, si yo quiero hacer un experimento social en la sociedad con temas polémicos y difundir por las redes sociales, ¿qué puedo hacer para que en el proceso no se tome como noticia falsa por parte de los internautas? Es interesante porque me abre la posibilidad de que en la red, en internet, se pueden hacer muchas cosas. Realmente todo lo que te puedas imaginar se puede hacer, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuán éticas son estas cosas que puedes hacer en internet, ¿no? Si tú me dices que este fin que tú tienes o que este objetivo que tienes planteado con este experimento social es un objetivo que no va a dañar ni afectar la imagen de una persona o de un grupo de personas, es muy válido. Lo único que tienes que hacer es decir para qué estás haciendo esto. Sobre todo si quieres tener respuestas honestas, porque si no, clandestinamente hay muchas formas en las que se puede hacer experimentos, digamos ya a un nivel más informático, más tecnológico, pero cuando uno quiere realmente obtener respuestas que le ayuden y que sean respuestas verdaderas, si quieres hacer un experimento social, de hecho, di para qué es. Lo primero que te sugeriría es eso. Colaboración, en esto, mi objetivo es este. Cuando alguien tiene claro para qué, puede reaccionar de manera favorable a esto. Si no lo tiene claro, difícilmente. Y en algo tan simple como lanzar una encuesta, por ejemplo. Ayúdenme llenando este formulario. Algo que me gustaría y nos da para otro tema, de hecho, pero es una parte que me apasiona, es el tema de la protección de datos personales. Lo que la gente cree en este momento o probablemente no le da mucho valor a sus datos, ¿no?
En realidad, los datos, es decir, mi nombre, mi edad, mis intereses, etcétera, todo lo que me hace a mí como un ser humano particular, son el negocio del siglo XXI. Las empresas están comprando datos y estas son las empresas que después comercializan con nuestros datos. Cuando me dicen inscribirse en esta app porque es gratis y vas a poder ponerte filtro y no sé qué, es gratis. La palabra gratis es como mágica. Pero en realidad lo que está haciendo es que tú estás dando tus datos a esta app y eso ya te está convirtiendo en una persona que está de alguna manera liberando información personal sin ser consciente de para qué se va a usar. ¿Sí? Entonces, no porque todos los datos estén en la nube significa que son libres. Los datos son lo que hace particular a una persona y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para nosotros dejar nuestros datos o solicitar datos de terceros. Si tú pones el objetivo de para qué estás pidiendo o estás queriendo hacer esta actividad, probablemente tengas éxito. Muy bien, muy bien. Tenemos una pregunta puntual, licenciada, para una respuesta también puntual. Guillermo Chasur dice, ¿qué es una neuroconsulting dentro de las redes y en la propaganda política? Ok. Experta no soy, pero justo estoy tomando un diplomado sobre comunicación política. De hecho, estoy bastante entusiasmada porque es un tema nuevo, relativamente nuevo para mí. Y uno de los últimos módulos es el neuromarketing. Y es un mundo apasionante. De hecho, es todo aquello que nos está permitiendo indagar más allá de lo que nosotros vemos. Ver, por ejemplo, el tipo de percepciones que tienen contenidos que se están difundiendo en nuestras redes, en las redes, y a partir de esas percepciones, que son emociones que a veces se generan incluso desde un emoticón, en un mensaje que puede cambiar todo el sentido, nosotros cómo podemos interpretar y qué podemos a nivel de estrategia, en este caso política, sacar para que sea favorable o perjudicial sobre esta persona, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con esta parte emocional, ¿no? Es tremendamente interesante, es otro mundo y de hecho, si ustedes se fijan, todos los contenidos tienen, que se están difundiendo en diferentes redes, tienen este componente. Y bueno, no voy a decir más porque sobre este tema justo, o sea, agradezco realmente la pregunta, es que quiero comentarles la invitación que tengo, que tiene mucho que ver con la consulta que me han hecho. Es una actividad que se va a desarrollar pronto y que me gustaría que participen y tiene sesiones de aprendizaje, va a haber una capacitación sobre estos temas de interés que no son tan comunes, pero que son como que cada vez más necesarios entender, así que no me adelanto mucho y me voy a tomar los últimos minutos que me puedan dar los organizadores para poder explicarles este evento y que tiene relación con la última pregunta que me han hecho. Sin duda la tendrá, licenciada. Tenemos una penúltima consulta, el tiempo prácticamente es apremiante. Kevin Bellot, en su participación dice, felicitarle por tan brillante exposición. ¿Usted qué opina sobre las personas que lamentablemente cumplen un rol de periodistas en las redes sociales sin haber tenido ninguna preparación? Según su experiencia profesional en coberturas periodísticas, ¿cree usted que debería de crearse políticas en contra de este tipo de personas? Ok, gracias por la pregunta. Yo creo mucho en la libertad de expresión, creo mucho en la libertad de prensa. Creo que la censura no le hace bien a ningún sistema democrático en lo personal, pero también creo que hay mucha irresponsabilidad de quienes están generando contenido en este momento y no necesariamente son ciudadanos, son periodistas que amparados en algunos casos en medios de comunicación y en otros casos, como dice la consulta, que son periodistas que tal vez no han tenido o pseudo periodistas que tal vez no han tenido una formación académica o adecuada, pero tienen como que esa dinámica de informar o desinformar en las redes. Creo que hay un alto nivel de responsabilidad en esto y no estoy de acuerdo, no me parecería que haya leyes o haya algún tipo de normativa que pueda impedir. Simplemente creo que nosotros como usuarios, poniéndome ya desde el otro lado,
Lo que tenemos que hacer es ser cada vez más críticos. Creo que en el fondo lo estamos siendo como usuarios, cada vez más críticos de lo que hay en nuestro entorno y capaces de poder diferenciar cuando una persona es fiable o no, cuando un periodista tiene un nombre que lo respalda o no, cuando se puede confiar en un contenido o no. Y una vez más, hasta los periodistas con más renombre están cometiendo errores muy terribles. Hasta los medios, como hemos visto hace un momento, que tienen más peso, están cometiendo errores. Por eso es que también la credibilidad se ha puesto mucho en entredicho en estos últimos años hacia la prensa. Por eso es que cada vez hay más usuarios críticos que no aceptan los contenidos de un medio como una verdad absoluta. Y creo que eso es totalmente saludable para la democracia. Exige más responsabilidad de los periodistas, de los medios, pero también te vuelve un poco más, más vulnerable y cercano a la audiencia, y creo que eso es una ganancia. Porque como decía hace rato, si solamente escuchamos nuestra voz, no estamos haciendo periodismo, necesitamos escuchar la voz de a quienes queremos llegar. Muy bien, abrimos y aperturamos el espacio para una última consulta que se genera en este momento. La pregunta para la expositora es, ¿cree usted que Facebook es el medio masivo de la desinformación? Depende de dónde estemos. Creo que es interesante ver las estadísticas. De hecho, tengo un tuit del Banco Mundial que se publicó hace poquito, donde muestra en una especie de infografía con esferas cuáles son las redes sociales más predominantes. Y de hecho, Facebook sigue siendo el rey. ¿Sí? O sea, Facebook es como un todo todavía. Hay otras plataformas que están ganando cada vez más espacio. TikTok, por ejemplo, es una de ellas. Pero aquí en Bolivia, yo me atrevería a decir que tanto Facebook como WhatsApp son dos medios que están en los que se maneja de manera mucho más ágil la desinformación. Creo que estos dos sitios, sobre todo estas dos plataformas, por cómo son, por sus características, por la mayor presencia, todavía tenemos muchísimos usuarios en Facebook, son los que más propensos resultan a que se divulguen los contenidos. Sin embargo, creo que es más peligroso WhatsApp. Siempre va a ser más peligroso WhatsApp, porque es una mensajería cifrada de extremo a extremo, no necesariamente pública, y se puede generar otro tipo de connotación en WhatsApp que es mucho más difícil rastrear, mucho más difícil verificar, porque además viene generalmente de un entorno conocido. Las imágenes vienen, como les decía, de la tía, de la abuelita, de la mamá, y bueno, por ahí siempre va a ser mucho más difícil hacerle frente a la desinformación a partir del WhatsApp, pero hay formas, hay herramientas, y bueno, de lo que hemos hablado toda la charla, pueden tomar algunas. El apasionante mundo de la comunicación en estos tiempos en el que vivimos en la sociedad de la información. Licenciada, queremos agradecer muy de veras su participación válida, es un aporte muy significativo, fundamentalmente para quienes están en proceso de formación y obviamente conocer experiencias vividas en el campo de la cobertura periodística, en el contexto nacional e internacional, definitivamente para nosotros es un aporte muy valioso. Ahora sí, licenciada, queremos cederle el espacio para que usted con absoluta libertad y des el tiempo pertinente para hacer esa invitación a la actividad a la cual usted hacía referencia. Por favor, la estamos escuchando muy atentos. Muchas gracias, muy amable. No sé si me pueden, por favor, ayudar, porque tengo el afiche que lo pasé a producción para que lo puedan mostrar. Muchísimas gracias, ya lo van a compartir. Esta es una invitación de Bolivia Tech Hub. Bolivia Tech Hub es una organización que trabaja en La Paz. Está obviamente compuesta por muchos jóvenes, por talento que tiene que ver con diferentes áreas, digamos, informática, sobre todo informática, pero ahora está con un proyecto del cual soy parte, también me han invitado a trabajar con ellos en esta nueva experiencia, y es un proyecto muy interesante que se llama Misinformation and Check Lab, y es una hackathon que se va a desarrollar en los próximos días. Hay una fecha tope de inscripción que es el 8 de octubre, y es una hackathon en la que se va a analizar bases de datos sobre noticias, tendencia y timeline relacionado
a el contexto electoral. Lo que se va a producir en esta hackathon, que no es una hackathon común, es una hackathon en la que, digamos, se va a aprender además a trabajar con bases de datos, generalmente de las redes sociales, sacadas de redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter, para saber qué han dicho, qué contenido se ha generado, y lo que me preguntaban hace un momento, por ejemplo, las emociones que generan este tipo de contenidos, cómo a partir de esto nosotros podemos sacar productos, entender, interpretar lo que se está comunicando a través de las redes sociales, qué tanto nivel de desinformación se está generando en redes sociales, etcétera. Lo interesante del evento es que va a contar con sesiones de capacitación de expertos, gente que va a explicar un paso a paso, por ejemplo, de cómo filtrar listas, de cómo limpiar bases de datos, de cómo visualizar después, de qué es el periodismo de datos, de cómo hacer historias a partir de estos datos, de cómo combatir la desinformación a partir de datos reales. Entonces, va a ser una experiencia interesante, y al margen de eso va a haber como 3 categorías de inscripción. Incluso estamos queriendo promover mucho la participación femenina. Hay una categoría que es solamente para mujeres, es decir, que se armen grupos solo de mujeres, y obviamente otras en las que se puede generar equipos de periodistas, de tecnólogos, informáticos, gente que esté interesada, no es necesariamente privativo, ¿no? Y va a haber premios valorados, no directos, sino valorados en $1,000 por cada categoría. Así que para más información pueden ustedes seguir la página en Facebook, Bolivia Tech Hub. Pueden también seguirme en Facebook. Algunas publicaciones mías que son abiertas para el público, las dejo ahí. Pueden también escribirme para hacerme cualquier consulta sobre el tema, o seguirme en el Twitter y ahí también hacerme alguna consulta o duda para que yo les pueda pasar el link de manera directa. Me encuentran en Twitter como @FabiolaChambi. Muy bien, interesante. Estaremos muy atentos a lo que vaya a generar fundamentalmente la expectativa de esta importante actividad. Ahora sí es el momento propicio para el reconocimiento por tan brillante exposición a la licenciada Fabiola Chambi Altamirano. Y para ello, quiero dar la cordial bienvenida al licenciado Antonio Valdés Daza, quien es responsable fundamentalmente para hacer la entrega de este importante reconocimiento, ya decíamos, por tan brillante exposición que indudablemente va a constituirse en un aporte valioso. Licenciado Valdés, muy buenas noches. Por favor, adelante. Muy bien, tenemos algunos desperfectos de orden técnico. Hemos perdido comunicación, sin embargo, vamos a verificar si es que en producción no se posibilita nuevamente el contacto con el licenciado Antonio Valdés Daza, quien prácticamente en esta oportunidad es el responsable para la entrega de este reconocimiento. Una exposición definitivamente espectacular. Licenciada Fabiola, y cuando hablamos de la cobertura periodística, definitivamente hablamos de ese derecho que tiene la población, ese derecho de ser informado. Licenciado Antonio Valdés, ahora sí estamos con usted. Buenas noches, licenciada Fabiola Chambi Altamirano. Para mí es un honor poder tener el papel de felicitar por su extraordinaria participación en este seminario de la carrera de Comunicación Social, sobre todo porque estamos viviendo en este momento en el mundo una situación de un efecto mundial, diríamos, porque la pandemia está haciendo estragos en toda la economía de todo el mundo, en la política, y uno de los efectos más, yo diría, importantes de esta pandemia está referida al tema del periodismo. En el mundo, pues el periodismo no está ausente de tener esta crisis que de pronto no esperaba a nadie, y estamos con un efecto post-pandemia que nos obliga permanentemente, hoy más que nunca, a estar muy bien preparados en este nuevo paradigma, porque en el nuevo mundo, porque estamos viviendo un nuevo mundo, ¿no? El paradigma
Y ya el periodismo tiene que cambiar, está cambiando todo. O sea, la participación de usted nos ha ejemplificado de manera muy clara este tema referido a la desinformación y la cobertura periodística en tiempos de pandemia. ¿Y cuál es el papel de las redes sociales? Es decir, cómo hoy la información está siendo tratada por parte de los periodistas, porque no hay que olvidar que sobre todo la información que difunden los medios audiovisuales y en particular la televisión es una información alarmista. Dios mío, hoy veo un informativo y es para cargarse de una información llena de sangre, de mentiras, de verdades, de falsas verdades, de medias verdades. Es decir, que a la pandemia se le ha cargado una retórica eminentemente política. Entonces, ¿cómo ahora el periodismo? ¿Qué tenemos que hacer para disentir y encontrar las versiones alternativas? Y yo creo que esta noche hemos encontrado un buen modelo de una versión alternativa para los periodistas, sobre todo de Oruro, porque la alternatividad que usted plantea es que tenemos que ser muy respetuosos, muy responsables en el tratamiento de la información. Pero lo que más me ha alegrado es que usted, emergente de esta situación pandémica en nuestra ciudad y en su profesión y en la especialidad que tiene, es que esté tomando usted un curso de comunicación política. Y yo creo que esto sí es importante para el periodista, ¿no? Y el periodista fundamentalmente es un experto en comunicación política y eso a usted le va a dotar seguramente de este nuevo paradigma que le estoy indicando, porque ya realmente la pandemia, eliminar el COVID es prácticamente muy poco probable. Vamos a una segunda ola, pero en esta segunda ola ya la situación seguramente se va a complicar y lo peor que estamos sometidos al escrutinio público y a la ley, los periodistas, y bueno, la pandemia nos está permanentemente invocando que tenemos que trabajar de manera responsable y de manera ética. Por eso para mí es una oportunidad maravillosa entregar este certificado de reconocimiento a usted, licenciada Fabiola Chambi Altamirano, por esta conferencia denominada Desinformación y Cobertura Periodística en Tiempos de Pandemia, porque la pandemia realmente nos ha provocado, es muy injusta, la pandemia es muy injusta. Mire, a nosotros, a la carrera de comunicación, al equipo de docentes nos ha dejado muy mal parados, hemos tenido la pérdida de 3 docentes y aprovecho esta oportunidad de este encuentro y de este reconocimiento. Este reconocimiento se lo está dando el exdirector de la carrera, don Julio Cayoja, el licenciado Marcelo Elío, el licenciado Alberto Jaén, Juan Flores, en realidad los docentes de la Universidad Técnica de Oruro, hace un reconocimiento por tan brillante exposición, sobre todo en mérito y en homenaje a estos periodistas que hemos perdido en la carrera de comunicación. 3 pérdidas injustas, 3 pérdidas que nos han dejado a la carrera con un enorme dolor provocado por la pandemia del virus, del coronavirus. Pero de pronto esta conferencia creo que nos ha dado energía, nos está dando energía para seguir trabajando en términos de una cobertura periodística para luchar contra la desinformación. Pero le reitero, la felicito enormemente y tenga la seguridad de que cuando usted termine su posgrado de comunicación política, seguramente usted verá las cosas de otra forma, porque hoy la comunicación es eminentemente política, ¿sí? Le han cargado a la pandemia ese contenido político y por eso hay desinformación y naturalmente una desinformación que hace un contenido alarmista. Ver los informativos de la televisión es catastrófico, licenciado, o sea, es para ponerse a llorar, todo es sangre, todo es muerte, y pobre público, ¿no? Imagínense 6 meses de estar aguantando un contenido político, terrorista, que aterroriza, y ahora estamos ingresando a una pandemia electoralista. Y en la pandemia electoralista usted sabe que las cosas son muy diferentes. Qué dolor para todo el público, para la audiencia,
Y qué lindo escucharla y verla a usted, una joven profesional maravillosa, con una positividad increíble, propositiva, quiere trabajar sobre un nuevo modelo de comunicación. Y yo creo que este modelo que usted nos plantea debe ser un camino al que tenemos que ir todos los periodistas, los comunicadores sociales y sobre todo la universidad. La universidad tiene que cambiar de contenido, de temática, de malla curricular, porque hoy la comunicación ya es virtual, o sea, ya no podemos ver el pasado reciente, sino tenemos que ver este presente. De manera que a nombre de la universidad, a nombre de los docentes, de la asociación de la asociación de docentes de carrera, a nombre del licenciado Edgar Condomis, nuestro presidente de la asociación, pero sobre todo los estudiantes, que creo que han tenido esta noche una noche maravillosa. Dios mío, esta noche es linda porque ya hemos dejado de estar inyectados de esa información política de los medios de comunicación comerciales que nos están destrozando nuestras mentes, y de pronto usted nos plantea un trabajo totalmente responsable, ético, de comprobar las fuentes de información. Las redes sociales efectivamente son una herramienta maravillosa de información, pero connotan una desinformación que hay que verificarla. Entonces yo creo que apunta a todo eso y le felicito por esta exposición y reciba usted este reconocimiento de la carrera en mérito a su maravillosa exposición que hemos tenido esta noche, y que sea siempre un motivo importante para alentarla a usted. De manera que reitero mi reconocimiento a su persona, a nombre de la carrera de Comunicación Social, esperando siempre vernos en las redes. La vamos a ver, la vamos a seguir. Ahora paso en las redes, la vamos a seguir permanentemente buscando, preguntando. Me imagino que los estudiantes esta noche han tenido solamente un inicio, pero mañana ya seguirán con más preguntas que le van a llegar a su correo. De manera que muchísimas gracias por haber dado un nuevo enfoque del trabajo periodístico en las redes sociales y sobre todo en esta pandemia que ha transformado todo el mundo, o sea, y más el mundo del periodismo. De manera que felicidades una vez más y muchísimas gracias por haber participado esta noche. Muchas gracias, estoy muy honrada de recibir esas palabras que se siente que son con mucho cariño. Agradezco profundamente a la universidad y también a todo el plantel docente, a las autoridades, por supuesto, y a los estudiantes que han tenido este tiempo, que me han podido regalar este tiempo para poder decirles algo, contarles algo de lo que yo he estado trabajando y viviendo. Y sí, definitivamente queda como mucho en el tintero porque a nivel de cobertura periodística creo que es un desafío muy grande lo que estamos viviendo ahora. Nos está obligando no solamente a desafiarnos como profesionales, sino también como seres humanos, ¿no? Y cuando nosotros partimos de la idea de que más allá de informar y de tener ese sentido de la responsabilidad generando un contenido, también somos personas que tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, la pérdida de seres queridos, como lamentablemente contaba el licenciado con los docentes de la carrera, y a veces realizar ese trabajo en medio de estos problemas personales y tomar medidas extremas de seguridad hacen que todo sea mucho más difícil, ¿no? En los últimos días yo he tenido también la posibilidad de salir a trabajar y ver que ha cambiado todo, colegas que son mamás jóvenes que salen con mucho miedo a reportar sus entrevistas y vuelven a sus casas con temor de acercarse a sus hijos. Estamos viviendo contextos muy difíciles, pero creo que lo último que podemos hacer ante esta situación es rendirnos, ¿no? Creo que la idea es buscar formas en las que podamos ser mejores profesionales, pero sobre todo con la convicción de que tenemos una responsabilidad con la gente que nos escucha, con la gente a la que llegamos todos los días, ¿no? Así que muchísimas gracias, muy honrada de haber estado en este tiempo con ustedes. Ya prácticamente en el epílogo de esta transmisión, queremos agradecer muy de veras por su participación a la licenciada Fabiola Chambi Altamirano, el seminario de hoy intitulado Desinformación y cobertura periodística en tiempos de pandemia.
Agradecemos muy de veras su dispensada atención a nuestros seguidores en redes sociales, medios tradicionales, a nuestros universitarios, estudiantes que están en proceso de formación. Gracias. Este evento académico culmina en este preciso momento, pero sin lugar a dudas estará abierta en las plataformas virtuales para que las puedan retransmitir y las puedan compartir. Un agradecimiento a nuestras autoridades que posibilitaron también este importante seminario extracurricular que es básicamente un aporte para nuestros estudiantes. Muchas gracias, que tengan un feliz descanso y será hasta un próximo reencuentro. Muy buenas noches.